La rutina se había apoderado de mi vida. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de un día que se sentía idéntico al anterior. Me levantaba, preparaba el desayuno y luego, como un autómata, me dirigía al trabajo. Las conversaciones con mi pareja eran superficiales, limitadas a las tareas del hogar y a la gestión de nuestras responsabilidades. Habían pasado 8 años desde que nos casamos, y la chispa que una vez nos unió parecía extinguirse en medio de la monotonía. Las tardes se deslizaban entre mis dedos como granos de arena. Regresaba a casa, cansada y sin ganas de hablar. A menudo me encontraba mirando por la ventana, observando el ir y venir de los vecinos en nuestra tranquila calle sevillana. La primavera había comenzado a florecer, llenando el aire con el dulce aroma del azahar. Sin embargo, incluso ese perfume no lograba despertar en mí ninguna emoción. Una tarde, mientras contemplaba las flores que adornaban los balcones, noté un movimiento inusual en la casa contigua. Un camión de mudanzas estaba estacionado frente a la puerta. Mi curiosidad se despertó al ver a un hombre alto y delgado sacar cajas y muebles del vehículo. Tenía una energía que contrastaba con mi propia apatía. Observé cómo sonreía mientras hablaba con los trabajadores, su risa resonando en el aire cálido. ¿Te has dado cuenta? Hay un nuevo vecino, comentó mi pareja al llegar esa noche. Asentí con desgano sin apartar la vista del televisor. La conversación se desvaneció rápidamente entre nosotros, como tantas otras veces. Los días pasaron y no podía dejar de pensar en aquel hombre desconocido. Su risa parecía llenar el vacío que había crecido entre las paredes de mi hogar. Decidí dar un paseo por el parque cercano para despejar mi mente. Al llegar, vi al nuevo vecino sentado en un banco, disfrutando del sol mientras leía un libro. Mi corazón dio un pequeño salto al reconocerlo. Sin pensarlo demasiado, me acerqué a él con la excusa de disfrutar del mismo lugar. Nos intercambiamos unas palabras sobre el clima y la belleza del parque. Su voz era suave y cálida, había algo en su manera de hablar que me hizo sentir viva nuevamente. ¿Es tu primera vez aquí?, preguntó con una sonrisa genuina. Sí, respondí casi sin saber por qué era tan fácil hablarle. Las conversaciones se hicieron más frecuentes en los días siguientes. Cada encuentro era como una bocanada de aire fresco después de estar sumergida bajo agua durante tanto tiempo. Hablábamos sobre libros, arte y nuestras vidas, él compartió anécdotas sobre sus viajes y yo revelé pequeñas historias sobre mis años en Sevilla. A medida que pasaban las semanas, me di cuenta de que cada encuentro despertaba algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Mis deseos olvidados y anhelos reprimidos empezaron a aflorar lentamente como flores brotando tras el invierno. Pero también surgían dudas inquietantes en mi mente. ¿Qué significaba todo esto? La culpa comenzaba a asomarse cada vez que regresaba a casa después de pasar tiempo con él. La rutina seguía acechando. Cada vez que cruzaba la puerta sentía una pesada carga sobre mis hombros. Una tarde decidí invitarlo a tomar algo al bar local donde solíamos ver pasar a los vecinos después del trabajo. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones animadas, tapas servidas con cariño acompañaban cada trago compartido entre amigos. Al llegar allí juntos nuestras miradas se cruzaron más allá de las palabras, había una conexión palpable entre nosotros que iba más allá de lo casual. Mientras hablábamos sobre nuestros libros favoritos, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa cubierta de cerámica andaluza. ¿Te gustaría venir aquí más seguido?, le pregunté impulsivamente mientras jugaba nerviosamente con mi copa. Me encantaría, respondió él con una mirada intensa que hizo vibrar algo dentro mío. Esa noche regresé a casa sintiéndome confusa pero emocionada por lo desconocido que estaba surgiendo entre nosotros dos. Sin embargo, también sabía que este nuevo capítulo venía acompañado de riesgos significativos. ¿Cómo podría seguir adelante sin traicionar lo establecido? Al caer la noche en Sevilla, las luces parpadeantes parecían burlarse de mí mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios. La vida cotidiana continuaría esperando tras la puerta cerrada, pero yo ya no era la misma mujer sumida en la rutina monótona. El nuevo vecino había encendido una chispa dentro mío. Ahora tenía dos caminos ante mí: seguir viviendo en esa cómoda prisión, o atreverme a explorar lo desconocido junto a alguien que parecía entenderme sin necesidad de palabras complicadas.
Mientras me acomodaba en la cama esa noche, sentí una mezcla abrumadora entre ansiedad y anticipación por lo que vendría después. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. La rutina diaria me esperaba, pero mi mente seguía atrapada en la noche anterior. Había algo electrizante en el aire, una promesa de lo que podría ser. Sin embargo, el miedo a ser descubierta se cernía sobre mí como una sombra. Decidí salir a caminar por las calles de Sevilla para despejar mi mente. Las flores de azahar estaban en plena floración, llenando el aire con su aroma dulce y embriagador. A medida que caminaba, mis pensamientos divagaban entre las risas de la fiesta local y la mirada intensa del nuevo vecino. La conexión que habíamos establecido era palpable y me resultaba difícil ignorarla. En el parque los niños jugaban mientras los adultos charlaban animadamente. Me senté en un banco observando la vida pasar ante mis ojos. En ese momento me di cuenta de lo fácil que era perderse en la rutina y olvidar lo que realmente deseaba. La monotonía de mi matrimonio me había hecho sentir invisible, pero ahora había una chispa que iluminaba mi mundo. Esa tarde decidí asistir a una pequeña fiesta en el barrio organizada por algunos vecinos. Era un evento habitual donde las familias se reunían para compartir tapas y música flamenca. Al llegar, el bullicio me envolvió como un abrazo familiar. Sin embargo, mi corazón latía más rápido al pensar en encontrarme con él. Cuando entré al patio decorado con luces brillantes y banderines de colores, lo vi allí, conversando con un grupo de personas. Su risa resonaba entre los demás y su presencia era magnética. Intenté actuar con normalidad mientras buscaba un lugar donde sentarme sin llamar mucho la atención. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. A medida que avanzaba la noche, la música comenzó a sonar más fuerte y las personas se movían al ritmo del flamenco. En algún momento él se acercó a mí con una copa en la mano y una sonrisa traviesa en el rostro. ¿Te gustaría bailar?, me preguntó. El corazón me dio un vuelco. No podía resistirme a esa invitación. Acepté y nos dirigimos al centro del patio donde todos bailaban con alegría desbordante. Mientras girábamos entre los demás, sentí como nuestras manos se entrelazaban naturalmente. La música nos envolvía mientras nos movíamos al compás del ritmo vibrante. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos bajo las estrellas brillantes de Sevilla. Después de varios bailes y risas compartidas, nos alejamos un poco del bullicio para tomar aire fresco. Nos encontramos en un rincón más tranquilo del patio donde las luces eran más tenues. No esperaba encontrarme contigo aquí, dijo él suavemente. Me alegra verte disfrutar. Las palabras fluyeron entre nosotros como si ya compartiéramos un secreto profundo que solo nosotros entendíamos. El ambiente estaba cargado de tensión. Ambos sabíamos que algo estaba cambiando entre nosotros. A veces es necesario escapar de la rutina, respondí sin poder evitar sonreírle. ¿No crees? En ese momento nuestras miradas se encontraron intensamente, no hubo necesidad de palabras adicionales para expresar lo que ambos sentíamos. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez en un beso furtivo pero lleno de promesas no dichas. El mundo alrededor desapareció por completo mientras experimentábamos esa conexión única e inesperada. Pero cuando nos separábamos lentamente, el peso de la realidad volvió a caer sobre mí como una losa fría. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y si alguien nos veía? El miedo comenzó a invadirme nuevamente mientras intentaba recomponerme ante él. Esto no debería estar pasando, murmuré casi para mí misma. Él asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de explicaciones adicionales. Sabía que estábamos cruzando una línea peligrosa, aún así, había algo dentro mío que anhelaba más momentos como este. Pasamos el resto de la fiesta intercambiando miradas cómplices y sonrisas furtivas mientras intentábamos actuar como si nada hubiera sucedido ante los demás vecinos despreocupados por nuestra presencia. Al regresar a casa esa noche, cada ruido parecía amplificarse. El crujir del suelo bajo mis pies o el susurro del viento fuera me recordaban constantemente lo arriesgado que era todo esto. Mi marido seguía sin sospechar nada,
Su rutina seguía intacta mientras yo navegaba entre sentimientos contradictorios, deseo y culpa chocaban dentro mío como olas contra una roca firme. La vida continuó su curso habitual durante los días siguientes, sin embargo, cada vez que veía al vecino o pensaba en nuestro beso clandestino, mi corazón latía desbocado por la emoción pero también por el temor a ser descubierta. La idea de perderlo todo por seguir mis deseos me aterrorizaba tanto como me excitaba. Un par de semanas después decidí invitarlo a dar un paseo por uno de mis lugares favoritos, un pequeño parque lleno de flores donde solía ir para reflexionar sobre mi vida antes del matrimonio. Quería conocerlo mejor y entender qué significaba realmente nuestra conexión más allá del deseo físico. Al llegar al parque aquel día soleado, noté cómo sus ojos brillaban al ver las flores floreciendo alrededor nuestro, parecía disfrutar tanto como yo del entorno vibrante que nos rodeaba. «Este lugar es hermoso», dijo él sonriendo, «siempre vienes aquí». Asentí mientras caminábamos juntos entre los senderos adornados con plantas coloridas y aromas cautivadores. Era un refugio perfecto lejos del bullicio diario. Sin embargo, aunque disfrutábamos juntos esos momentos sencillos llenos de risas compartidas y complicidad creciente entre nosotros dos, una parte mía no podía dejar de pensar en lo prohibido que resultaban esos encuentros secretos. Mientras caminábamos hacia un rincón apartado donde podíamos hablar sin interrupciones ni miradas curiosas ajenas, sentí como mi corazón palpitaba fuertemente ante cada paso dado junto a él. Las risas pronto fueron reemplazadas por silencios incómodos llenos de preguntas no formuladas ni respuestas claras sobre nuestro futuro juntos. Era evidente que nuestra relación había tomado rumbo hacia aguas profundas e inciertas. Cada encuentro traía consigo nuevas emociones complicadas e intensificadas por esa atracción magnética e irresistible entre nosotros dos. Sin embargo, podría seguir así. El silencio que se instaló entre nosotros era palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Caminábamos por el sendero del parque, pero mi mente giraba en torno a la conversación que aún no habíamos tenido. Él se detuvo mirándome con una intensidad que me hizo temblar. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó finalmente, su voz baja y cargada de significado. La pregunta resonó en mí como un eco, y la verdad era que no tenía una respuesta clara. La rutina de mi vida anterior parecía tan lejana en esos momentos compartidos, pero la culpa comenzaba a asomarse como una sombra inquietante. Disfrutando de un momento, respondí con una sonrisa nerviosa, intentando desviar la tensión. Pero él no se dejó engañar. La complicidad que habíamos cultivado estaba a punto de ser puesta a prueba. Al sentarnos en un banco apartado, los colores vibrantes del parque parecían contrastar con el gris que comenzaba a invadir mis pensamientos. Él compartió fragmentos de su vida, su llegada a Sevilla, los sueños que había dejado atrás y las razones que lo llevaron a mudarse aquí. Cada palabra suya me acercaba más a sus emociones, pero también aumentaba la confusión dentro de mí. «No tengo claro qué busco», confesó al final, mirando hacia el suelo. «Pero hay algo en ti que me atrae». Mi corazón dio un vuelco ante su sinceridad. A pesar de la culpa que me invadía por traicionar mis compromisos matrimoniales, había algo liberador en esa conexión. «Yo tampoco lo sé», murmuré, sintiendo como la distancia entre nosotros se acortaba cada vez más. En ese instante nuestros labios se encontraron. Fue un roce suave al principio, como si ambos estuviéramos probando las aguas de lo prohibido. Pero pronto se convirtió en algo más intenso, un fuego encendido por la pasión reprimida y los deseos ocultos. Me separé rápidamente, el rostro ardiente y lleno de confusión. «Esto no debería estar pasando», dije con una voz temblorosa. Pero en mi interior había una chispa que no podía ignorar, algo dentro de mí anhelaba seguir explorando esta conexión. La culpa comenzó a devorarme lentamente mientras caminábamos de regreso hacia la salida del parque. Las risas y las miradas furtivas ahora parecían una broma cruel ante el peso de lo ocurrido. Cada paso era un recordatorio de mi vida anterior, las promesas hechas y los días grises llenos de rutina. Esa noche volví a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Mi pareja estaba sentado en el sofá, absorto en la televisión, ajeno al torbellino emocional que había experimentado ese día. Intenté actuar con normalidad mientras preparaba la cena, pero cada gesto parecía cargado de falsedad. «¿Todo bien?», preguntó él sin apartar la vista de la pantalla.
Sí, respondí rápidamente sintiendo cómo me ahogaba esa simple palabra. La verdad era otra, había cruzado una línea que nunca pensé cruzar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias, momentos fugaces con él llenaban mis pensamientos mientras intentaba cumplir con mis responsabilidades diarias. Cada encuentro era un juego peligroso donde las reglas cambiaban constantemente. Una tarde decidí dar un paseo por el barrio para despejar mi mente, necesitaba encontrar claridad sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros dos y sobre mi vida matrimonial. Las calles estaban llenas del bullicio típico sevillano, risas infantiles jugando en las plazas y parejas disfrutando del sol primaveral. Sin embargo, todo eso me parecía distante e irrelevante comparado con el dilema interno que enfrentaba. A medida que avanzaba por las calles empedradas sentí como una sensación creciente de ansiedad empezaba a apoderarse de mí. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Y si mi marido comenzaba a sospechar? Los días pasaron rápidamente hasta llegar al siguiente encuentro con él. Acordamos vernos nuevamente en aquel rincón apartado del parque donde todo había comenzado. El ambiente estaba cargado de tensión cuando nos encontramos, ambos sabíamos que teníamos mucho más por discutir. Necesitamos hablar sobre esto, dijo él directamente al llegar, sus ojos reflejaban preocupación pero también deseo. Asentí lentamente mientras nos sentábamos juntos nuevamente en aquel banco donde nuestros caminos se habían cruzado tan inesperadamente. Él empezó a compartir sus miedos sobre lo que podría suceder si alguien nos viera juntos o si nuestras vidas se entrelazaban demasiado rápido sin pensar en las consecuencias. Su vulnerabilidad resonó profundamente conmigo, yo también sentía esa presión aplastante sobre mis hombros. No quiero hacerte daño, confesé finalmente tras unos momentos llenos de incertidumbre. Y yo tampoco quiero lastimarte, respondió él con sinceridad visible en su mirada. A medida que conversábamos sobre nuestras emociones y dudas personales, sentí como nuestra conexión crecía aún más fuerte entre nosotros dos, estábamos atrapados en un ciclo interminable entre deseo y realidad complicada. Mientras hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y anhelos ocultos bajo capas de rutina diaria, comprendí algo importante, esta relación iba más allá del mero deseo físico o emocional. Representaba una búsqueda genuina por redescubrirnos a nosotros mismos después de años sumidos en lo cotidiano. Sin embargo, esa revelación trajo consigo otro peso, ¿podríamos realmente seguir adelante sin destruir nuestras vidas actuales? Las palabras flotaban entre nosotros como hojas arrastradas por el viento mientras evaluábamos nuestras decisiones pasadas y futuras posibilidades inciertas. La conversación terminó cuando nuestros labios volvieron a encontrarse nuevamente, esta vez fue diferente, más apasionada e intensa, como si cada beso intentara expresar todo lo no dicho hasta ese momento lleno de miedo e incertidumbre compartido. Pero al separarnos nuevamente para retomar nuestras vidas cotidianas sentí como esa chispa inicial comenzaba a transformarse lentamente en llamas consumiendo todo lo conocido hasta ahora. ¿Sería capaz realmente de enfrentar esas llamas? La mañana siguiente desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. La habitación estaba en silencio, un contraste con el torbellino de emociones que había experimentado la noche anterior. Pasamos la noche juntos, y aunque mi corazón latía con fuerza por la felicidad y el miedo, me encontraba atrapada en un laberinto de pensamientos. ¿Qué había hecho? La imagen de su rostro iluminado por la luna seguía fresca en mi mente. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho parecía burlarse de mí. Cada sorbo era un recordatorio de la decisión que había tomado. Mi marido aún dormía en la habitación contigua, ajeno a la tormenta que se había desatado en mi interior. La rutina que una vez me brindó consuelo ahora se sentía como una prisión. Las mismas paredes que habían sido testigos de tantas risas y momentos compartidos ahora parecían opresivas. Al sentarme a la mesa, escuché un ligero crujido proveniente del pasillo. Mi corazón se detuvo por un instante, era mi marido levantándose. Su voz resonó cuando preguntó si había café listo. Intenté sonreírle mientras pensaba en cómo ocultar lo que había sucedido. Sí, ya está, respondí con un tono más alegre del que realmente sentía. Él entró y se sentó frente a mí, mirándome con esa familiaridad que solía reconfortarme pero que ahora me resultaba incómoda. Te ves diferente, comentó con una sonrisa leve, como si pudiera percibir algo inusual en mí.
¿Has dormido bien? Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. Sí, solo un poco cansada, respondí mientras evitaba su mirada directa. El silencio se instaló entre nosotros como una niebla densa, y cada segundo se sintió como una eternidad. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por el parque cercano para despejar mi mente. Las flores estaban floreciendo y los niños jugaban despreocupados, el ambiente era tan vibrante que casi podía olvidarme de mis problemas por un momento. Sin embargo, cada rayo de sol parecía recordarme lo que había dejado atrás y lo que había comenzado a construir. Mientras caminaba por los senderos empedrados, vi al nuevo vecino sentado en un banco bajo un árbol frondoso. Su presencia me hizo sentir una mezcla de emoción y culpa. El recuerdo de nuestra noche juntos aún ardía en mi interior. Al acercarme, él levantó la vista y sonrió con esa calidez tan familiar para mí ahora. «Hola», dijo casualmente como si no hubiera pasado nada entre nosotros. «Hola», respondí intentando mantener la compostura mientras me sentaba junto a él. «¿Cómo ha ido tu mañana?», preguntó mientras jugueteaba con una ramita caída del árbol. «Normal, ya sabes», contesté evasivamente mientras mi mente trataba de concentrarse en su rostro sereno en lugar del caos emocional que experimentaba. Hablamos sobre trivialidades durante unos minutos hasta que él cambió el tono. «Me alegra haberte conocido». Sus palabras fueron simples pero cargadas de significado para mí, cada frase parecía profundizar nuestro vínculo secreto. El tiempo pasó volando hasta que decidí regresar a casa antes de levantar sospechas. Al despedirme, nuestras manos se rozaron brevemente y sentí esa chispa eléctrica nuevamente, era como si todo lo demás desapareciera cuando estábamos juntos. Al llegar a casa, encontré a mi marido sentado en el sofá viendo las noticias. Me saludó sin apartar la vista de la pantalla, su atención estaba completamente absorbida por lo que ocurría allí. Mientras le hablaba sobre mis planes para esa tarde, una reunión con amigas, no pude evitar sentirme culpable por mentirle tan fácilmente. La tarde transcurrió entre conversaciones triviales y risas forzadas. Mis amigas no sospechaban nada mientras yo luchaba internamente contra mis propias decisiones. A medida que caía la noche, las luces parpadeantes del vecindario comenzaron a encenderse y me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidad y otro lleno de deseo prohibido. Esa noche decidí salir nuevamente al parque bajo el pretexto de dar un paseo antes de dormir. Necesitaba ver al vecino otra vez. Cuando llegué allí, estaba esperándome como si supiera exactamente cuándo aparecería. La conexión entre nosotros se intensificó al instante, no eran necesarias las palabras para comprender lo que ambos deseábamos. Nos encontramos bajo las estrellas brillantes y compartimos confidencias sobre nuestras vidas, sueños olvidados y anhelos ocultos emergieron entre risas suaves y miradas furtivas. La atmósfera estaba cargada de tensión emocional, cada palabra pronunciada era un paso más hacia lo desconocido. Cuando finalmente nos besamos nuevamente, todo lo demás desapareció, los miedos, las dudas, solo existíamos nosotros dos en ese instante perfecto e imperfecto al mismo tiempo. Sin embargo, sabía que este momento no podía durar para siempre. Cada segundo compartido intensificaba mi culpa hacia mi marido y hacía más pesada la carga del secreto que llevaba conmigo. Al regresar a casa más tarde esa noche, con el corazón latiendo desbocado, mi mente no dejaba de girar alrededor del temor creciente dentro de mí. ¿Podría seguir viviendo así? La presión aumentaba día tras día, incluso noté cómo mi marido comenzaba a sospechar algo extraño en mis comportamientos recientes. Un par de días después, durante una cena tranquila pero tensa en casa, él mencionó casualmente haber notado cambios en mí. «¿Te sientes distante últimamente?», dijo sin levantar los ojos del plato lleno ante él. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco perturbador. Intenté restarle importancia al asunto diciendo simplemente, «Solo he estado ocupada con cosas». Pero su mirada persistente me hizo sentir vulnerable ante sus preguntas silenciosas. Las noches siguientes pasaron rápidamente entre encuentros furtivos con el vecino y momentos incómodos con mi marido hasta llegar al punto donde ya no sabía cómo equilibrar ambas vidas sin caerme al abismo del descubrimiento inevitablemente cercano. Finalmente llegó el día donde todo cambió drásticamente, después de una larga conversación llena de miradas furtivas e insinuaciones sutiles con el vecino, donde ambos expresamos nuestros deseos más profundos.
Me di cuenta de cuán atrapada estaba realmente entre dos mundos irreconciliables. Las semanas posteriores a aquella noche compartida con el vecino se convirtieron en un torbellino emocional. La rutina que había definido mi vida matrimonial parecía desmoronarse, pero al mismo tiempo, la nueva conexión me llenaba de una energía que había olvidado. Sin embargo, cada día se tornaba más complicado. La presión de mantener el secreto se intensificaba, y la culpa comenzaba a corroerme desde adentro. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché el sonido del timbre. Mi corazón dio un vuelco, no esperaba visitas. Al abrir la puerta, me encontré con el vecino, su expresión era seria. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Su tono me heló la sangre y por un momento, la cocina se tornó en un escenario de tensión palpable. Lo invité a pasar mientras mis pensamientos luchaban entre la curiosidad y el miedo. «Hay algo que no te he contado», comenzó. Se sentó en la mesa de la cocina, sus manos entrelazadas sobre el mantel. «No soy solo un vecino cualquiera», continuó, sus ojos fijos en los míos. «Vine aquí buscando escapar de un pasado complicado». Su confesión me tomó por sorpresa. No sabía si sentirme aliviada o más atrapada que nunca. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Era simplemente un refugio temporal para él o algo más profundo? Mientras hablaba sobre su vida anterior, mis pensamientos vagaban hacia mi propio matrimonio y las decisiones que había tomado. «Me siento como si estuviera viviendo una mentira», admitió al final de su relato. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mis propios sentimientos reprimidos. La sensación de estar atrapada se intensificó, cada palabra suya parecía atar más fuerte los hilos invisibles que conectaban nuestras vidas. «¿Y qué hacemos ahora?», pregunté casi sin quererlo. El silencio se apoderó del ambiente mientras ambos reflexionábamos sobre lo que significaba esa revelación para nosotros. «No tengo todas las respuestas», respondió finalmente, su voz temblando ligeramente. «Pero no quiero seguir escondiéndome». En ese instante comprendí que estábamos en aguas profundas y desconocidas. Nadie había mencionado lo difícil que sería navegar por este mar de emociones. La conversación terminó abruptamente cuando escuché el sonido familiar de las llaves abriendo la puerta principal. Mi marido estaba llegando a casa, y la realidad me golpeó con fuerza. No podía permitir que él descubriera nada de lo que estaba sucediendo. «Debo irme», dijo el vecino rápidamente, levantándose de la mesa con una expresión preocupada. Antes de salir, me miró fijamente y añadió: «Piensa en lo que te he dicho». Me quedé sola en la cocina, sintiendo como el peso del secreto se hacía aún más pesado. Esa noche intenté actuar normalmente frente a mi marido, pero cada palabra intercambiada era como un recordatorio constante del abismo entre nosotros. La tensión crecía con cada día que pasaba sin resolver mi situación. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de encuentros furtivos y momentos robados con el vecino y cenas silenciosas con mi marido. Cada vez que veía al vecino desde lejos o cruzábamos miradas en algún lugar del barrio, una chispa encendía algo dentro de mí, pero también traía consigo una ola de culpa aplastante. Una tarde decidí dar un paseo por el parque donde solía ir antes con mi marido. Las flores comenzaban a florecer y los colores vibrantes parecían burlarse de mi estado emocional sombrío. Mientras caminaba entre los árboles y disfrutaba del aroma del azahar en primavera, pensé en lo fácil que era perderse en esos momentos simples y felices antes del caos actual. De repente vi al vecino sentado en un banco bajo un árbol frondoso. Su mirada estaba perdida en el horizonte como si buscara respuestas entre las hojas danzantes. Me acerqué lentamente sintiendo como mi corazón latía desbocado al acercarme a él. «Necesitamos hablar», repetí sus palabras como si fueran mías esta vez. Él asintió sin decir nada mientras yo tomaba asiento a su lado. «Lo sé», respondió finalmente después de unos momentos incómodos llenos de silencio compartido. «No puedo seguir ocultándome ni engañarte sobre mis intenciones». Sus palabras eran directas y claras, había una urgencia palpable en su voz. «¿Qué quieres decir?», pregunté casi temiendo escuchar lo que vendría después. «No solo busco escapar, busco algo real». En ese instante comprendí lo profundo que podía llegar a ser nuestro vínculo si decidíamos arriesgarnos juntos a enfrentar las consecuencias.
Sin embargo, antes de poder procesar todo lo que significaban sus palabras para mí y para nuestra situación actual, sonó mi teléfono móvil. Era mi marido preguntando dónde estaba y cuándo regresaría a casa. La realidad me golpeó nuevamente con fuerza. No podía dejarme llevar por mis emociones sin considerar las repercusiones inminentes. «Debo irme», murmuré mientras me levantaba del banco rápidamente. Tenía miedo de perderme completamente en este nuevo mundo lleno de posibilidades pero también lleno de peligros inminentes. Regresé a casa sintiendo cómo las sombras comenzaban a apoderarse aún más de mis pensamientos. ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante con esta relación? ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por alguien cuya historia apenas conocía? Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos veía sus ojos fijos sobre mí mientras hablábamos en ese banco del parque, llenos de anhelos e incertidumbres compartidas pero también llenos del peso innegable del secreto que nos mantenía unidos pero también separados. Al amanecer siguiente decidí enfrentar mis sentimientos y tomar una decisión clara sobre qué dirección quería tomar en mi vida personal. Sabía que debía ser honesta tanto conmigo misma como con aquellos involucrados en esta compleja red emocional donde todos éramos actores inconscientes buscando nuestro lugar bajo el sol sevillano. El día avanzó lentamente mientras pensaba cómo podría abordar esta situación tan delicada sin causar demasiado daño ni desatar tormentas innecesarias. Pero cuando llegué al bar local donde solíamos reunirnos para disfrutar tapas junto a amigos comunes e incluso conocidos lejanos, todo cambió nuevamente cuando vi entrar a alguien inesperado. Era una vieja amiga acompañada por una sonrisa familiar, pero cargada también con preguntas silenciosas sobre cómo había estado últimamente. El encuentro fue casual pero cargado de significado. Sentí como mis decisiones comenzaban a tambalearse ante la posibilidad inesperada. Y así nos encontramos todos juntos, amigos reunidos bajo luces parpadeantes llenas risas y secretos ocultos. Sin saberlo todos estábamos caminando hacia un precipicio emocional donde nada volvería a ser igual. El bullicio del bar resonaba en mis oídos mientras intentaba mantener la calma. Las risas y las conversaciones se entrelazaban con un aire de complicidad que me resultaba ajeno. Mi amiga, con su mirada inquisitiva, parecía percibir la tensión que me envolvía. No podía dejar de pensar en el vecino, en lo que habíamos compartido y en cómo eso había cambiado mi vida. «¿Cómo has estado realmente?», preguntó ella, rompiendo el silencio que había caído entre nosotras. Su tono era suave, pero había una firmeza en su voz que me obligó a reflexionar. «Todo bien, ya sabes, la rutina», respondí con una sonrisa forzada. Pero no era solo rutina, era un ciclo interminable de días iguales que me asfixiaba. Mientras hablábamos, mi mente divagaba hacia el último encuentro con el vecino. La noche que pasamos juntos había sido un punto de inflexión. La intensidad de sus ojos y la conexión inesperada me habían hecho sentir viva de nuevo. Pero ahora aquí estaba yo atrapada entre dos mundos, el hogar donde todo era predecible y la emoción prohibida que él representaba. Mi amiga continuó hablando sobre sus planes para el verano, pero apenas prestaba atención. La imagen del vecino inundaba mi mente. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de alegría y culpa se apoderaba de mí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? De repente noté a mi marido al otro lado del bar. Había llegado sin avisar y su mirada buscaba la mía entre la multitud. Me sentí vulnerable al instante, el peso de su presencia era abrumador. Él siempre había sido mi refugio seguro, pero ahora se sentía como una cadena que me ataba a una vida que ya no deseaba. ¿Te apetece algo?, preguntó él acercándose con su habitual amabilidad. Solo agua, respondí sin poder contener un suspiro. El ambiente cambió cuando él se sentó junto a mí. La tensión era palpable, sabía que algo no estaba bien entre nosotros. Intenté mantener la conversación ligera mientras mis pensamientos vagaban hacia el vecino, y lo que podría ser si decidiera seguir ese camino. «Te he echado de menos», dijo mi marido con sinceridad en sus ojos. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso. ¿Era posible reconectar después de años de indiferencia? Su intento por acercarse me hizo cuestionar si realmente quería dar otra oportunidad a nuestro matrimonio o si estaba buscando una salida fácil a mi confusión actual. Mientras tanto, la figura del vecino apareció en mi mente como un destello fugaz.
su risa y su forma despreocupada contrastaban con la seriedad del momento presente. Era como si estuviera atrapada entre dos versiones de mí misma, una anhelando lo familiar y otra deseando lo desconocido. La conversación continuó fluyendo entre los amigos presentes, todos parecían felices e ignorantes del torbellino emocional en el que yo estaba sumida. Sin embargo, las miradas furtivas hacia mi marido eran ineludibles. Cada vez que él sonreía o hacía un comentario cariñoso, sentía una punzada de culpa atravesar mi pecho. Cuando finalmente logré apartar los ojos de él para mirar hacia el bar nuevamente, vi al vecino entrar por la puerta trasera. Su presencia iluminó el lugar y mi corazón dio un vuelco involuntario al cruzar nuestras miradas por un breve instante. Era como si todo se detuviera por un momento, las risas y las conversaciones se desvanecieron mientras solo existíamos él y yo. Me volví hacia mi marido, quien parecía estar absorto en una conversación sobre fútbol con algunos amigos lejanos. El contraste entre los dos hombres en mi vida nunca había sido tan evidente, uno representando estabilidad y comodidad, el otro encarnando pasión y deseo oculto. La llegada del vecino interrumpió mis pensamientos cuando comenzó a acercarse hacia nosotros con esa confianza natural que siempre le había caracterizado. Mi pulso aumentó mientras recordaba nuestros momentos juntos, risas compartidas, confidencias bajo las estrellas. Y esa noche inolvidable donde pasamos la noche juntos. Justo cuando comenzó a hablarme sobre algún evento local próximo al barrio, escuché cómo mi marido interrumpió nuestra conversación. ¿Quién es este? Su tono fue amistoso pero cargado de curiosidad e inseguridad. Es un amigo del barrio, respondí rápidamente sin saber cómo manejar la situación. El vecino sonrió cortésmente mientras extendía su mano para saludarlo. Hola. Pero había algo en su mirada que indicaba más complicidad entre nosotros de lo que cualquiera podría imaginar. Mi marido asintió lentamente mientras analizaba nuestra interacción con atención renovada. La incomodidad creció en el aire como una niebla densa e impenetrable. Sabía que debía actuar rápido antes de ser arrastrada por esta tormenta emocional desatada por mis propias decisiones erradas. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a despedirse, sentí como las palabras se agolpaban en mi garganta sin poder salir. Había llegado el momento crucial donde debía decidir qué camino tomar, seguir aferrándome a lo conocido o arriesgarlo todo por algo incierto pero vibrante. Con cada paso hacia casa junto a mi marido, las dudas aumentaban dentro de mí como sombras acechantes dispuestas a devorar cualquier atisbo de claridad emocional que pudiera tener al respecto. Sabía que pronto tendría que enfrentar no solo mis sentimientos, sino también las consecuencias de mis elecciones pasadas. El silencio pesaba sobre nosotros mientras caminábamos por las calles empedradas iluminadas tenuemente por farolas antiguas. Sevilla parecía observarme desde sus rincones más secretos con curiosidad silenciosa. ¿Qué haría yo ahora? El aroma del azahar se mezclaba con la brisa nocturna, y cada paso que daba me llevaba más lejos de la decisión que debía tomar. La reunión con el viejo amigo había sido inesperada, y su presencia había despertado en mí un torrente de recuerdos y emociones que creía olvidados. La risa compartida, las miradas cómplices, todo parecía tan sencillo en comparación con el laberinto emocional en el que me encontraba. Mientras mi marido hablaba sobre su día, yo solo podía pensar en cómo había cambiado mi perspectiva. El viejo amigo, con su carisma y su aire despreocupado, me había hecho cuestionar lo que realmente deseaba de la vida. Pero justo cuando creía que podría abrirme a esa posibilidad, el timbre del teléfono rompió mi ensueño. Era el vecino. ¿Dónde estás?, preguntó su voz al otro lado. El tono era casual, pero había una urgencia latente que no podía ignorar. Necesito hablar contigo. El corazón se me aceleró. La mezcla de culpa y deseo se intensificó en ese instante. Miré a mi marido, absorto en sus pensamientos, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Voy a salir un momento, le dije sin saber si él notaría la tensión en mi voz. La noche estaba clara cuando salí al patio trasero, las estrellas brillaban como testigos silenciosos de mis decisiones. El vecino apareció casi de inmediato, su figura recortada contra la luz tenue del jardín. ¿Qué pasa?, le pregunté mientras trataba de mantener una fachada tranquila. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros, dijo, acercándose un poco más. Las palabras flotaban entre nosotros como una nube densa.
No puedo seguir así, continué, aunque dentro de mí había una parte que anhelaba lo prohibido. Mi vida es complicada. Él dio un paso hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y deseo. Lo sé, respondió suavemente. Pero no puedo ignorar lo que siento por ti. En ese momento algo cambió dentro de mí, la confusión se tornó en claridad momentánea. Pero antes de poder procesar esos sentimientos, escuché un sonido familiar, las risas y los murmullos de personas acercándose al parque cercano para disfrutar del festival local. Debemos ser cuidadosos, murmuré casi sin pensar. ¿Por qué no podemos simplemente ser honestos?, replicó él con frustración contenida. La discusión se tornó más intensa mientras las luces del festival iluminaban nuestras caras. Era como si el mundo estuviera celebrando mientras nosotros nos debatíamos entre el deseo y la responsabilidad. El eco de las risas cercanas resonaba en mis oídos como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. De repente vi a mi viejo amigo cruzar el umbral del festival con un grupo de conocidos, su mirada se encontró con la mía y sonrió ampliamente como si todo estuviera bien. En ese instante crucial, sentí una oleada de emociones conflictivas, el deseo por lo nuevo representado por el vecino y la nostalgia por lo conocido encarnado en mi amigo. ¿Vas a ir?, preguntó el vecino al notar mi distracción. No sé. Respondí vacilante. El viejo amigo se acercaba cada vez más, podía sentir cómo sus ojos buscaban los míos entre la multitud. La tensión palpable entre el vecino y yo crecía a medida que las opciones se desvanecían ante mí. Si decides ir con él, quizás deberíamos dejarlo aquí, sugirió el vecino con voz temblorosa. Su declaración me golpeó como una ola fría, era un ultimátum disfrazado de preocupación genuina. Pero al mismo tiempo sentía como mis sentimientos por él competían ferozmente con los recuerdos compartidos con mi viejo amigo. La música del festival resonaba más fuerte mientras tomaba conciencia del camino bifurcado ante mí, seguir adelante con este nuevo amor o regresar a la seguridad conocida pero monótona de mi matrimonio. Me tengo que ir, dije finalmente sin mirar atrás hacia el vecino ni hacia mi viejo amigo que ahora estaba a pocos pasos de distancia. Cada paso hacia adelante era un acto deliberado para enfrentar mis propios demonios internos, cada latido del corazón resonaba como un eco del conflicto emocional que me consumía. Al llegar al festival, las luces brillantes iluminaban rostros felices, sonrisas genuinas llenaban el aire mientras yo luchaba por encajar en ese mundo festivo. Mi viejo amigo se acercó rápidamente y comenzó a hablarme sobre anécdotas del pasado. Sus palabras eran suaves melodías que intentaban calmar mis inquietudes interiores. Te he echado mucho de menos, dijo él sinceramente mientras nos sentábamos juntos en una mesa llena de tapas deliciosas y copas llenas de vino local. Yo también, respondí sin poder evitar sonreírle aunque sabía que esto solo complicaría aún más mis emociones ya frágiles. Mientras conversábamos sobre viejos tiempos y sueños olvidados, sentí como la tensión acumulada comenzaba a disiparse lentamente, pero entonces vi al vecino cruzar la plaza desde lejos, sus ojos fijos en mí como si pudiera leer cada pensamiento oculto detrás de mi sonrisa forzada. El pánico se apoderó momentáneamente de mí. ¿Qué haría si decidía acercarse? ¿Cómo podría justificarme frente a ambos hombres? Las risas alrededor parecían burlarse silenciosamente mientras yo luchaba contra las corrientes opuestas tirando de mí hacia direcciones contradictorias, volver al pasado o arriesgarme a abrazar lo desconocido completamente. Sin embargo, antes incluso de poder decidirme por uno u otro camino, ambos hombres llegaron hasta donde estaba sentada. Las miradas cruzadas entre ellos estaban cargadas de tensión palpable, cada uno representando partes diferentes pero igualmente importantes de quién era yo ahora. Hola, saludé intentando mantener la calma aunque sabía que esa noche iba a marcarme para siempre. El ambiente del festival local vibraba con música y risas, un contraste agudo con el tumulto interno que me consumía. Ambos hombres, uno a cada lado, representaban caminos divergentes en mi vida. En ese instante el bullicio de la celebración se desvaneció, y todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón. ¿Te gustaría bailar?, preguntó el vecino, su voz suave como el murmullo del viento entre los naranjos. Miré a mi marido que observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. La decisión se cernía sobre mí como una nube oscura. No sé si es buena idea,
respondí, sintiendo la presión de ambos lados. La multitud a nuestro alrededor seguía su curso, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. El vecino sonrió, pero había un destello de desafío en su mirada. «Solo un baile», insistió él, extendiendo su mano hacia mí. Era tentador dejarme llevar por la música y la energía del momento, pero la realidad de mis compromisos me mantenía anclada. Mi marido interrumpió: «¿Por qué no? Solo es un baile». Su tono era conciliador, pero había una tensión subyacente en sus palabras. La idea de dar un paso hacia lo desconocido me llenaba de ansiedad. Finalmente cedí y coloqué mi mano en la del vecino. Al instante sentí una conexión electrizante, era como si todo lo demás desapareciera. Nos movimos al ritmo de la música festiva mientras los colores del festival giraban a nuestro alrededor. De repente el sonido de un tambor resonó más fuerte y me hizo recordar la realidad que había estado evitando. Era solo un baile, pero cada giro me acercaba más a una decisión inminente. Las miradas curiosas de los asistentes me rodeaban como sombras alargadas, sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. La canción terminó y nos quedamos frente a frente, las respiraciones entrecortadas reflejando la intensidad del momento. «Esto no puede seguir así», murmuré casi sin darme cuenta. «¿Por qué no?», replicó él con una sonrisa desafiante, mientras mis ojos buscaban los de mi marido. Él estaba allí, observando con una expresión que oscilaba entre la decepción y el amor sincero. Fue entonces cuando comprendí que no podía prolongar esta situación sin consecuencias. Ambos hombres esperaban una respuesta clara de mí, las expectativas pesaban sobre mis hombros como una losa implacable. El ruido del festival se intensificó mientras las luces brillantes iluminaban nuestras caras. En ese instante decisivo decidí que debía hablar con ambos para aclarar mis sentimientos antes de que todo se volviera insostenible. «Necesito hablar con ustedes dos», anuncié con firmeza, sintiendo como el aire se volvió denso alrededor nuestro. Ellos intercambiaron miradas inquietas, sabían que este momento era crucial. Nos alejamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del parque donde las risas se desvanecían lentamente en ecos lejanos. Mis manos temblaban ligeramente mientras pensaba en cómo expresar todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo. «Me siento atrapada», comencé a decirles sin poder evitarlo. «Este matrimonio ha perdido su rumbo y no sé cómo volver a encontrarlo». Las palabras fluyeron como un torrente incontrolable, cada frase revelaba fragmentos ocultos de mi alma desgastada por años de rutina. El vecino escuchó atentamente mientras mi marido fruncía el ceño al escuchar mis confesiones más profundas. «No estoy buscando herir a nadie», añadí rápidamente para calmar cualquier resentimiento latente entre ellos. «Entonces, ¿por qué seguir aquí?», preguntó el vecino con sinceridad desarmante. «La vida es demasiado corta para vivirla sin pasión». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano que nunca había querido enfrentar completamente. «Porque tengo responsabilidades», respondí automáticamente aunque sentía como esa justificación comenzaba a desmoronarse ante la verdad cruda que estaba revelando, deseaba algo más allá de lo convencional. El silencio se instaló entre nosotros antes de que mi marido hablara. «Siempre he querido lo mejor para ti». Su voz era suave pero cargada de tristeza, eso me dolió más que cualquier otra cosa en ese momento. «No quiero perderte», añadió él con sinceridad desgarradora mientras sus ojos suplicantes buscaban los míos. Era evidente cuánto le importaba nuestra relación y eso complicaba aún más mis sentimientos. El dilema estaba servido, debería seguir luchando por algo que ya no parecía funcionar, o arriesgarme al abismo desconocido del deseo. Justo cuando pensaba en cómo responderles, un grupo cercano comenzó a celebrar ruidosamente. Sus risas resonaban como si estuvieran burlándose de mi confusión interna. Por un momento quise huir hacia donde estaba la alegría pura y despreocupada. En medio del clamor festivo y las luces titilantes, decidí dar un paso adelante. «Voy a ser honesta con ustedes dos». La determinación creció dentro mío mientras preparaba mis palabras para enfrentar las verdades ocultas bajo capas de miedo e inseguridad. Pero antes incluso de poder continuar hablando, sentí un tirón repentino en mi brazo. Alguien me había agarrado con fuerza desde atrás. Al girar rápidamente vi a otro conocido del barrio acercándose con rostro preocupado. «No puedes hacer esto aquí».
Las palabras resonaron como un trueno inesperado, el ambiente cambió abruptamente al percibir su tono autoritario y alarmado. La mirada alarmada del conocido hizo eco en mis pensamientos. ¿Qué pasaría si alguien escuchara nuestra conversación? Mis dos hombres miraron confundidos ante esta interrupción inesperada mientras yo trataba desesperadamente de entender qué significaba aquello para todos nosotros. Las decisiones estaban listas para ser tomadas, pero ahora parecían más complicadas aún ante esta nueva realidad interrumpida por voces ajenas al drama personal que vivíamos. Sin poder evitarlo, miré hacia atrás nuevamente buscando respuestas en sus ojos. Ambos parecían igualmente aturdidos por lo sucedido, pero también decididos a no dejarme escapar tan fácilmente esta vez. La música continuó sonando detrás nuestro mientras yo enfrentaba las consecuencias inminentes de mis elecciones pasadas.